En lo que tiene que ver con la justicia, ojo, porque Begoña Gómez recurre a la petición del juez Peinado de todos sus correos electrónicos de los últimos años. Antonio Gómez de Olea, ¿qué ha ocurrido? Noticia de la tarde. Eso es, Jesús, porque ahora la defensa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, solicita que se deje sin efecto esta última petición del juez instructor Peinado, en la que se solicita al Palacio de la Moncloa que dé traslado de todos los correos que pudo mantener Begoña Gómez desde su cuenta corporativa de presidencia del Gobierno desde julio de 2018. Estamos hablando de más de 7 años de comunicaciones mantenidas a través de este correo electrónico. Ojo, porque para la defensa de Begoña Gómez lo tienen claro, dicen que esta providencia está vacía de motivación y aún hay más, hablan de una vulneración de derechos fundamentales, de la propia intimidad y también del secreto de las comunicaciones. Ojo, porque Begoña Gómez está citada a declarar este miércoles en el marco de la investigación de un posible delito de malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Sumamos un elemento más, tenemos esta condena por la trama púnica que nos acaba de contar Ekaizer en el día en el que Alberto Núñez Feijóo en Telecinco, con Ana Rosa Quintana, vinculaba al presidente con la prostitución. Claro, cuando el presidente del Gobierno dice que va a abolir la prostitución en el Congreso de los Diputados, la obligación es recordar que usted ha tenido una relación y que se ha lucrado de la prostitución durante varios años. La mujer del presidente del Gobierno había trabajado en esos lugares. Había proxenetismo, incluso que había droga y que incluso había grabaciones. Esta bajeza moral en la que ha vivido el presidente del Gobierno es incompatible con ser presidente del Gobierno de mi país. Feijóo vinculando al presidente del Gobierno con la prostitución y la bajeza moral. Es que es imposible que este señor, de verdad, le va a perseguir la foto en el yate del narcotraficante toda la vida. Es imposible que tenga la más mínima autoridad para juzgar a nadie, pero es que además parece que toda su acción política se basa en la erosión personal al adversario, basándose además en algo que no hay prueba ninguna, y es que se ejerciera la prostitución en las saunas del padre de la mujer del presidente. O sea, que está cogido como con muchas pinzas, ¿no? En cambio, su relación era mucho más directa. Esto, lo de seguir con lo de la foto de... Joder, Emilio, para fotos terribles tienen todos, ¿eh? Parece... algunos tienen para hacer un book. A mí me parece que con esa foto no hubieran aguantado todos. Sí, pero en todo caso... ¿De qué foto habláis? Habladle a la gente claramente de qué habláis. ¿De qué foto habláis? De la que estaba hablando Emilio, con el narco o traficante gallego, que en su momento no sé si era narco ya... Lo que pasa es que esto, permitidme, porque fue Ayuso la que justo el otro día habló de que la relación con narcos te deja mal, y estaba Feijóo delante. Sí, no, seguramente no fue el comentario más acertado. Bueno, como por otra parte, no es bastante frecuente lo de hacer comentarios muy poco pertinentes. Pero, digo, si más allá de la foto, yo imagino que lo que a la gente le importa es si además de la foto también hay negocios, se llega a acuerdos, se hacen alguna cosa, no solamente una foto. Hay muchas fotos muy delicadas, pero que se quedan en fotos, y luego otros que además de ser fotos también hay negocios y alguien se beneficia. Pero déjame un segundo, Emilio, respecto a lo de las saunas. A ver, las saunas no eran un spa de 5 estrellas. Lo que gestionaba este hombre eran las saunas. Claro, pero no, es muy importante lo siguiente. Dime. Es muy importante lo siguiente. ¿Qué cosa? Que gestionaba este hombre, ¿qué hombre? ¿La gestionaba Pedro Sánchez? No, hombre, Pedro Sánchez. Yo no estoy haciendo referencia a que es que ha dicho este hombre. Saunas. ¿Qué hombre gestionaba las saunas? No, hombre, a ver, era el padre de la mujer del presidente. Digo porque dicho así pudiera parecer que era Sánchez el que estaba ahí. ¿Cómo voy a decir yo que Pedro Sánchez estaba gestionando? Pero por eso decía yo lo de la foto del narco. Entonces, las saunas... Este tipo de saunas, en fin, y tampoco hay que contar aquí en qué consiste, cómo funciona el temita, pero te diré que es más allá de que burbujas, ¿eh? Pero el tema es serio porque acabamos de oír al líder de la oposición. Claro, ahora la cuestión es la relación. Se puede forzar tanto, se puede llegar tan allá. A mí me parece que es forzar mucho el hacer este razonamiento. Como el padre de la mujer del presidente tenía un negocio. Era un negocio de saunas. Saunas en donde hay gente que seguramente va a relajar y otra gente que va a prostituirse. Y además, ese dinero del alquiler, con ese dinero se beneficiaba o se... Igual es forzar demasiado mucho. Lo que pasa es que el secretario general del Partido Popular el otro día decía: fascismo es juzgar a alguien por quien es, no por lo que hace.
Eso decía el presidente del secretario general del Partido Popular de Madrid. Entonces, la crítica que hace Feijóo ahí no es una crítica política a las obras del gobierno, es un intento de destrucción personal. Y para hacerlo, perdóname que yo te dejo terminar. Y para hacerlo, ha tenido que dar 3 pasos. El padre de la mujer del presidente, un señor al que no hace falta dar 3 pasos, hay uno directo. Usted estaba con un narcotraficante que aparecía en el sumario de la operación Nécora, que toda Galicia sabía que traficaba con droga y estaba en su barco. Y se permite el lujo de venir aquí a dar lecciones morales a los demás de no se sabe qué exactamente. Pero mira, es una vergüenza. Ya, pero no. ¿Cuál es la relación? Dices tú, ahí hay un ataque personal. No, hay un ataque personal, no. El ataque personal es el fundamento para demostrar lo que Feijóo entiende como incoherencia política. Y es que, vengas, bueno, esto es lo que yo creo, o lo que él se esfuerza en argumentar. Otra cosa es que con más éxito o con menos éxito. Feijóo dice, oiga, usted viene, se pone estupendo con el tema de la ley contra la prostitución y que va a acabar con la prostitución. Y me lo viene a contar usted. Perdona, pero ¿qué va a hacer el PP ante la ley de la prostitución? Porque eso es palabrería. Y además lo único que está haciendo el señor Feijóo es intentar limitar el voto femenino al Partido Socialista, que ha leído las encuestas y sigue pensando y sigue viendo que las mujeres apoyan al Partido Socialista más que los hombres, que apoyan más a la derecha y a la extrema derecha. Bueno, yo lo que y entonces, espero... perdona que acabe. Y entonces resulta que ha encontrado en el tema de la prostitución un tema para... Primero, atacar directamente al presidente del gobierno, además presumiendo de un conocimiento que nadie tiene. ¿No recordáis la intervención en el Senado del responsable de la UCO que dijo al senador del Partido Popular, ¿de qué prostíbulo está usted hablando? ¿De qué sauna que es un prostíbulo? Cállese, que de usted de esto no sabe nada. Eso lo dijo un Sí, perdona. Perdona, me vais a perdonar vosotros en general, porque tiene datos Mateo Balín. Yo remarco, más allá de las derivadas, Feijóo está acusando al presidente vinculándole con la prostitución. Mateo Balín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Periodista de investigación de los mejores de este país. ¿Hubo seguimientos al presidente, seguimientos incluso de su vida personal, cuando llega al liderazgo del Partido Socialista? ¿De qué estamos hablando? Mateo, cuéntanos, ¿qué has publicado? Buenas tardes, Jesús. Hubo seguimientos personales. Hubo información no solo de Pedro Sánchez y de la familia directa, sino también de sus allegados políticos. Esto a lo que estáis haciendo referencia en el programa procede de una nota informativa confidencial sin membrete que elaboró una parte de la policía. Podemos hablar de una nota parapolicial, una investigación parapolicial que se le hizo a Pedro Sánchez cuando fue nombrado secretario general del PSOE en 2014. Duró 5 meses la investigación. La investigación se ha conocido a través de una denuncia del empresario Javier Pérez Dorsel. Tiene documentación tanto en papel como sonora de esta investigación. Y bueno, como dices, Jesús, pues efectivamente hubo seguimientos personales, se trató de hacer un informe sobre el perfil del candidato, sus vínculos con las diferentes familias del partido, los negocios, efectivamente, como estáis comentando, de su suegro Sabiniano, y todo esto con una finalidad o con un objetivo muy claro, según expone la denuncia, tratar de debilitar al personaje de cara a, la candidatura a la presidencia del gobierno, porque recordar que las elecciones generales se celebraron en diciembre de 2015. Pedro Sánchez tuvo prácticamente un año para preparar su candidatura y el objetivo precisamente era debilitar, en este caso, la candidatura de Pedro Sánchez entonces. De la actualidad. Vamos a ver, Ernesto, asuntos judiciales ahora mismo encima de la mesa. Tú siempre tienes bastante claro lo que va a ocurrir. Y te quiero preguntar por 3 casos y lo que va a pasar. Esto de Cerdán, te quiero preguntar por la pareja de Ayuso, te quiero preguntar por lo que tiene que ver con Montoro, la pareja del presidente, de forma muy escueta. ¿Van a condenar con pena de cárcel, aunque no entrará en prisión, a la pareja de Ayuso? ¿Ernesto? Sí, será condenado cuando se haga el juicio, a primeros del año próximo, por 2 delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil en primera instancia. Después hay otra investigación en curso sobre las relaciones entre el señor Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con el grupo Quirón, pero eso no está en el horizonte inmediato. El señor Alberto González Amador, para mí, ha cometido 2 delitos fiscales y ha montado una red de falsificación con gente y empresa fantasma. Eso está acreditadísimo en el expediente de la Hacienda Española. El juicio va a ser relativamente sencillo, será condenado, pero no entrará en prisión porque las penas no superan cada una individualmente los 2 años de prisión. Bueno, ojo, porque entre tanto Ayuso y sus consejeros van a poder disfrutar del palacete con piscina en la sierra y, ojo, porque publica el diario.es, sin control
ni registro. Vean esto. Me gusta. Madrileño blinda el uso de la casona de Guadarrama. Ayuso y sus consejeros aseguran el disfrute del chalet con piscina en la sierra madrileña cuando estén de guardia. Un turno laboral que, según el diario.es, no se sabe en qué situación puede darse y que las fuentes oficiales evitan aclarar. Que es así como funciona una dictadura comunista. Según el diario.es, los altos cargos y su equipo de gobierno no tienen horarios, tampoco turnos ni guardias. La vivienda, de 2 plantas, con piscina y ubicada en el entorno protegido del Parque Nacional de Guadarrama, fue adquirida en 2023 por el gobierno de Ayuso. He estado 2 días. Tras la polémica surgida en julio, cuando la presidenta madrileña disfrutó del chalet junto a su familia, Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. la comunidad ha querido darle una pátina institucional a la casa. Voy a unas instalaciones públicas, malo. Si vivo con mi pareja, malo. A pesar de todo, no se sabe si alguien más la ha utilizado a título personal, pues según el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, la instalación no cuenta con un registro de visitantes. Pues ojo, porque esto se ha pagado con dinero público. Transparencia. Que no tienen vergüenza. Es decir, cuando está regulado que los presidentes de gobierno pueden ir a algunos de los lugares que forman parte del patrimonio nacional, esta señora compra con el dinero de todos los madrileños una casita en el campo y resulta que, sin saber cómo, la patrimonializa para ella y para los miembros de su gobierno. Bueno, las sin hectáreas de tener esa que parcela dar... sí quedaban adheridas al parque. Pero no lo ves. Quiero decir, claro ¿Es que verdad sí. esta noticia? Esa casa estaba incluida dentro de las 400 hectáreas que se compró el gobierno de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que dentro de esas 400 hectáreas hay una casa que yo entiendo que, bueno, ya que está, a mí yo tampoco entiendo, quiero decir, en que si se ha comprado un terreno, que se regule, me parece Vamos bien. a ver, Pero se ha comprado el un otro terreno, día la yo oposición la clave, fíjate, Gloria, el intentó ir a debate lo verla pondría y no en le si hay dejaron una pasar. merma para las arcas públicas. Quiero decir, si eso se iba a comprar de todas formas, si hay una merma para las arcas públicas, si hay un servicio, en fin, de la Comunidad de Madrid que se desplaza o no se desplaza, pues por ejemplo, es que se también hagan cursos, vemos, que se hagan cursos, y yo creo que se hagan cursos Ayuso, para acceder a determinados protección del medio ambiente de determinados colectivos, que se regule el uso, que se diga cuándo, cómo, dónde, qué va a costar utilizarla, pero lo que no puede ser es que se invierta el dinero público y a capricho de la señora Pero cuesta Ayuso. dinero que vaya ahí, yo pregunto, cuesta dinero que vaya ahí, hay una merma para las arcas públicas, porque yo lo que veo también... Hombre, habrá que limpiar, habrá que recoger, habrá que poner la piscina. Si hay un debate pero yo os sobre planteo, si se compra semejante finca con semejante vivienda, para yo creo que adherirla a un parque el tema nacional, es quiero decir. ya, pero digo, Ana, el tema no es ya que está, pues bueno, pues que nos dejen entrar a nosotros y pasamos el fin de semana, claro. Pues, y si lo tienen que usar ellos, pues que se regule de forma clara. Claro, a mí no me parece mal que se regule, pero quiero decir que tampoco veo, regulen. en el sentido en el que no hay una merma para las arcas públicas, tampoco que no es verdad, entiendo el esta mantenimiento crítica, de cuando, un por bien ejemplo, en la Mareta implica Sánchez merma para llevó las a su arcas familia, la públicas. familia política y Perdona, todo el eso mantenimiento era así, de un con bien cocineros, con servicios implica públicos, merma con todo para eso, las quiero arcas decir, públicas. ahí sí veo diferencia. ¿Sabes lo que digo? Hay que el mantenimiento de esas 400 hectáreas, pintarlo, arreglar la piscina, todo eso es un dinero. ¿Cómo que no hay merma? Bueno, pues si se publican contratos públicos claro que o contratos menores, que se publique y lo publicaremos los periodistas, que sabemos hacerlo muy bien. Claro que sí, pero eso que se demuestre y que se vea, regule el uso. y que me parece bien, pero que a mí ¿Por qué no se criticar que ofrece una a las casa que está vacía vaya una universidades presidenta para dar cursos autonómica sobre medio ambiente? Que además tampoco... entonces no habría merma para el patrimonio, porque el uso se pagaría a través de un estipendio determinado. Pero Gloria, yo no creo que ahora Ernesto Ekaizer, entre tanto, hay un debate hoy planteado, porque ha dicho Martínez Almeida, Partido Popular, que no hay genocidio en Gaza. En el Partido Popular de Madrid, al mismo tiempo Ayuso ha dicho que los terroristas aplauden el discurso del presidente, que recurría a la palabra genocidio esta mañana. Ernesto. Sí. Bueno, yo creo que más allá de si es genocidio o no, que por supuesto que es genocidio, según todos los historiadores, incluso israelíes, de genocidio que hay a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde luego es un genocidio, pero es una exterminación. El presidente de gobierno en un momento determinado lo dijo, es la exterminación. Yo he vivido en Israel. Mi primera infancia ha sido en Israel hasta los 6 años. No sé si hablaba el idioma yiddish de mis padres en la diáspora, o si empecé a hablar hebreo. Ya no lo sé, no lo recuerdo. Pero lo que sí tengo son los sentimientos de haber pertenecido a Israel, a Palestina cuando era Palestina, porque yo llegué prácticamente cuando se creó el Estado de Israel y todavía era Palestina. Y lo que puedo aseguraros,
que no dejéis, no dejéis afectar por las acusaciones de antisemitismo. Yo he pertenecido y pertenezco a una familia judía, mi familia sigue en parte en Israel y otra parte en Argentina. He viajado recientemente, hace unos años, a Israel. No os dejéis, amedrentar por el término antisemitismo, porque eso te come la moral. Yo lo sé porque formó parte de esa comunidad y sé cómo se utiliza. Y no puede ser que nos digan a quienes discrepamos, a quienes manifestamos críticas, que nos llamen antisemitas, porque no somos racistas. Los antisemitas son evidentemente racistas. Y los primeros racistas son aquellos que apoyan a Netanyahu. Y entonces lo que hay es realmente crímenes contra la humanidad, genocidio, exterminación. Todo eso junto, porque se hace a la vista del respetable público y de las televisiones de todo el mundo. No dejan entrar a periodistas. 260 periodistas palestinos han muerto en Gaza. Eso equivale, según el cálculo de la Organización Internacional de Periodistas, a todos los periodistas muertos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Yugoslavia y en Afganistán. Solo en Gaza, 270 periodistas. Lo que quieren es terminar no solo con el pueblo palestino, sino fundamentalmente con el pueblo palestino, y por eso es un genocidio, porque es terminar, acabar... No, sin duda, genocidio, exterminio y una auténtica barbarie a ojos de todo el mundo. Ernesto Ekaizer, permítenos, porque nos piden que hablemos de residencias de ancianos. Hay gente que nos está escribiendo diciendo, se ha olvidado esto. Carmen, María de Residencias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay un informe que adelantaba hoy la cadena SER al respecto de denuncias que se han presentado, que son tremendas de lo que está ocurriendo con nuestros mayores en las residencias. Vamos a verlo y preguntamos a Carmen. La odisea de encontrar residencia para las familias no solo queda en la escasez de plazas. Cada vez más, está todo muy mal. Sino que continúa con las infracciones que se cometen en ellas. Me gustaría que estuvieran mejor los mayores. Residencias sancionadas por no administrar la medicación adecuada a varios usuarios. Medicamentos caducados, recetas de médico que no se siguen. Sobre todo eso, falta de personal y cualificado. Residencias multadas por no respetar el ratio de personal exigido. Una falta de personal es que están quietos en una silla sin moverse, pueden pasar bastante tiempo sin que se les haga los cambios necesarios de los pañales. Son algunos ejemplos que recopila hoy la SER en un informe que pone negro sobre blanco las sanciones a residencias madrileñas en 2024. Poco personal y medicamentos caducados. Residencias que tuvieron que pagar 50.000 euros porque todos los residentes comían lo mismo, aunque fueran diabéticos o no tuvieran dentadura. No le ponen el cariño que deberían de ponerle a las personas mayores. O 47.000 euros por utilizar comida caducada. Yo cuando le vi que mi padre pasaba hambre es que los mataba. La sanción más alta, 175.000 euros por malnutrición de los usuarios, por utilizar comida caducada y por tener contratado a personal no cualificado. Y sigue pasando esto en las residencias y sigue ocurriendo con nuestros mayores, Gloria. Claro, es que estamos hablando... ¿Y por qué? Estamos hablando, primero, de falta de plazas y segundo, porque son residencias que, aunque sean de titularidad pública, muchas de ellas son de gestión privada. Y cuando se mete el capital, sea de los fondos buitres o similares, a gestionar este tipo de situaciones, lo único que quieren es el máximo beneficio a costa de precarizar el trabajo y a costa de las condiciones. Entonces tenemos personal precario, rotación, falta de alimentación en condiciones, falta de medicinas caducadas, gente a la que no se moviliza, epidemias de sarna. Hay en Andalucía hace poco se detectaron seguidas 3 epidemias de sarna en las residencias en Andalucía. Claro, por la falta de cuidados y porque cada vez se destina menos dinero. Y es que además esto es una vergüenza, porque estamos hablando de personas que han estado toda la vida contribuyendo a levantar la democracia en la que vivimos en este país y no se merecen que nadie las trate de esa manera, solo para conseguir un máximo beneficio. Pensar que hay una serie de empresas que están, introduciéndose en ese sector para obtener eso, beneficios límites. Y eso es imposible de mantener. Carmen, María de Residencias. Carmen, ¿por qué está ocurriendo esto con nuestros mayores en las residencias de ancianos? Pues en España solamente
un 10% aproximadamente son residencias públicas, el resto son todo residencias privadas. En Madrid, concretamente, solamente hay 25 residencias públicas de gestión directa. Hasta las 500 aproximadamente que hay, todas son entre gestión privada y privadas concertadas y privadas totales. Es un sistema que no se sostiene. El error está en que estamos sosteniendo un sistema que es insostenible. El sistema de la dependencia de residencias, especialmente en toda España, es un sistema insostenible. Hay que erradicarlo, hay que cambiarlo desde la estructura, desde la base, porque no funciona. No funciona, nos lo han demostrado, se ha demostrado claramente en la pandemia. Seguimos sin querer verlo, siguen sin querer verlo las administraciones. Cada comunidad autónoma es responsable de la gestión en su comunidad, pero de alguna manera la ley de dependencia es algo que es a nivel estatal y aquí hay un fallo, en las residencias especialmente funciona mal toda la dependencia porque esa asistencia a domicilio no es suficiente, por tanto las personas con dependencia no tienen más remedio que ir a residencias. Y todo lo que se haga se convierte en un parche porque realmente el sistema es el que no funciona. Hay una base en todo esto, pregunto Carmen, pregunto también Javier Aroca, en el sentido de dejar que las familias, si se lo puedan permitir, paguen en residencias de ancianos que no son baratas precisamente. Y luego no controlar, por ejemplo, la precariedad. Tampoco es la solución, perdón. Primero estamos ante una corrupción de nuestra propia sociedad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, digamos, hasta de nuestra propia humanidad. Los viejos sobran en muchos sitios. Hay gente que la prueba, yo no conozco los datos, pero en una ocasión conocí hasta qué punto la gente se iba de vacaciones y para poderse ir de vacaciones se inventaban una enfermedad e ingresaban a sus mayores en los hospitales. Es decir, gran problema de nuestra sociedad, los viejos sobran. Segundo problema, el capitalismo, voy a hacer un poco de Villarroya, el capitalismo hace mucho tiempo que se dio cuenta que la edad era un negocio, que los viejos eran un negocio, sobre todo si tienen paga, sobre todo si pertenecen a determinadas familias que se lo pueden permitir, y se han convertido en una mercancía. Por tanto, el que no funcione o que funcione, tanto en lo público como en lo privado, tiene mucho que ver con la rentabilidad que eso produce. Si evidentemente lleva el mundo de lo privado a este negocio, porque lo diré así, a este negocio, ¿qué es lo que hace? Maximizar sus ingresos, sus beneficios, y si pagan menos a los trabajadores. Las instalaciones son un horror, no se cumplen las normas higiénicas, no se cumplen lo mínimo de higiene y de alimentación, y no se cumplen algo fundamental al tratar a nuestros mayores. La dosis de amor es mínima, no quieren, los tratan como si fueran objetos, no los quieren, no los aman. Gloria, y por tanto lo que Gloria, se está... permíteme, porque le quiero preguntar a Carmen. Carmen, si tuviera que preguntarle dos medidas que pediría a nuestros dirigentes que llevaran a cabo, porque este informe que acabamos de ver de la Comunidad de Madrid es tremendo, dos medidas que pediría para llevar a cabo en las residencias de ancianos donde están los mayores. Carmen. Como decía antes, los parches no sirven. Lo que es absolutamente urgente es el personal. El personal es imprescindible. Sin personal no hay atención centrada en la persona. Lo que hay es pues una fábrica donde se trata a las personas dependientes como si fueran objetos, como si fueran material. Y mientras que no haya personal suficiente no puede funcionar. Pero como decía, no se trata de medidas urgentes que hay que imponer, que por supuesto es algo urgente. Es que hay que cambiar, hay que analizar lo que ha pasado en pandemia en todas las residencias, por qué ha pasado, por qué hemos llegado a esos puntos y a esos extremos, y después tomar medidas para que este sistema sea diferente. Tiene que cambiar absolutamente, pero lo más urgente es valorizar, poner en valor la profesión, poner las medidas necesarias para que esa profesión sea atractiva, porque no solamente es tener vocación, sino profesionalidad, formación, buenas condiciones laborales, buen horario laboral, buen ambiente laboral y sobre todo poder ofrecer el tiempo necesario de atención y de cuidados tanto físicos como psicológicos a las personas que lo requieren. Y luego también atención sanitaria precisa en las residencias de ancianos, que a veces falta eso.